Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo con la paz del Señor y vamos a estar dándole lectura a la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Señor, yo te doy gracias en esta hora, pidiéndote que tomes control de todas las cosas, que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo, que mengue toda boca de hombre, Señor, y que seas tú edificando, exhortando, consolando a cada uno de los hermanos que escuchen tu palabra, Señor, en diferentes lugares. Seas tú ministrando, Señor, de una manera especial a través del Espíritu Santo, para que podamos ser confirmados en tu palabra. Te damos gracias creyendo que así tú lo vas a hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a continuar hablando del sacerdocio santo, como lo venimos haciendo hace unos días atrás. Estuvimos viendo varias cosas y hoy vamos a continuar hablando de eso, de ese llamado que tenemos a ejercer ese sacerdocio santo, a poder ofrecer esos sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Y para eso hoy vamos a leer también en el capítulo 1, desde el versículo 14 en adelante, de esta primera carta de Pedro. Y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Acá el apóstol Pablo les venía hablando ya en el capítulo 1 de esa vida santa. Dice, invocando la palabra que decía: ser santo porque yo soy santo. Y esto es algo que como hijo de Dios tenemos que entender, que hemos sido llamados a vivir esa vida. Dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, que estábamos en ignorancia, que estábamos ajenos a todo lo que era concerniente al Señor, porque no le conocíamos, porque todavía no habíamos sido instruidos en la palabra, todavía no se nos había predicado el Evangelio. Y llevábamos una vida deplorable, una vida ajena a Dios por causa de no conocerle. Pero una vez que nosotros le vamos conociendo al Señor, tenemos que ir en ese proceso de santificación, llegando a vivir esa vida de santidad que Él tiene preparada para nosotros. Dice en el versículo 18 en adelante: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por medio de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, para poder vivir ese amor fraternal no fingido, que hemos sido renacidos de esa simiente, dice, no corruptible, esa simiente incorruptible. Por eso que por medio de esa vida que hemos recibido, por medio de esa capacidad que tenemos en el Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a vivir en esa santidad, podemos llegar a ejercer ese sacerdocio santo que Él tiene para nosotros, podemos llegar a corresponder a ese llamado, porque esta es la realidad. A esa vida hemos sido llamados a vivir. Eso es algo que tenemos que entenderlo, y más en estos tiempos finales que estamos viviendo, porque es el propósito del Señor para con la iglesia. Es algo que nos tiene que quedar claro, porque es a lo que fuimos llamados. Dice que Él nos hizo santos para Él, nos santificó, nos justificó y nos llamó a vivir esa vida de santidad. Por eso que es tiempo de tomar una decisión en favor del Señor, en favor de nuestras vidas, para poder agradarle a Él, para poder conocerle
a Él y poder acercándonos cada vez a través de la enseñanza, como hemos hablado en estos días, acercándonos a través de aquellas cosas que vamos manifestando, llegar a comprobar nosotros nuestra vida, todas las cosas que manifestó el Señor estando acá en la tierra. Ya en el capítulo 2, cuando empieza, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice, desechando toda malicia, engaño, hipocresía. Y en este tiempo tenemos que ponerle fin a la hipocresía, porque por año se ha visto en las iglesias que hermanos se juntan los días de culto, los días de reunión y capaz que van bien vestidos, ahí se abrazan, están quebrantados en la presencia del Señor, hablando de una manera, pero salen de la iglesia para afuera y en sus hogares y en su diario vivir son los mismos. Por eso que en este tiempo nosotros, viendo la palabra y a la luz que nos va trayendo la palabra y a la luz de lo que nos va hablando el Espíritu Santo, tenemos que ponerle fin a esa hipocresía. O somos hijos de Dios, somos aquellos que hemos sido llamados a vivir una vida en santidad, o no somos, porque tenemos que ponerle fin a esa hipocresía. O realmente queremos llegar a vivir esa vida de santidad, queremos consagrarnos de todo corazón al Señor, o no lo vamos a hacer, pero hay que ponerle fin a esa hipocresía, porque eso es un engaño, es engañarse a sí mismo. Creer que cuando uno va a la iglesia es santo nomás cuando está ahí adentro del templo alabando al Señor y teniendo cierto comportamiento a la vista o a la luz de los hermanos, pero cuando uno sale de la iglesia vuelve a tener la misma vida, vuelve a comportarse de la misma manera, hablar de la misma forma y volver a las mismas costumbres que tenía antes. Eso es una hipocresía, eso es actuar de cierta manera delante de los hermanos. Sin embargo, nosotros hemos sido llamados a vivir una vida santa, que tenemos que ir perfeccionándonos en ese camino de santidad, pero tenemos que ponerle fin, dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía. Tenemos que ponerle punto final a esa hipocresía. Tenemos que ser sinceros. Si algo lo alcanzamos, lo tenemos que manifestar. Si algo todavía no lo alcanzamos, no lo tenemos que fingir. Porque del Señor no nos podemos esconder. Él nos está mirando todo el tiempo. Cuando estamos en el trabajo, en el estudio, en la calle, cuando vamos al mandado, cuando estamos en el hogar, cuando estamos en la iglesia, delante de Él quedan todas las cosas descubiertas. Desnudas, descubiertas delante del Señor y no nos podemos esconder. Por eso es que hay que ponerle fin a esa hipocresía. Porque hemos sido llamados a vivir una vida en realidad de santidad. En ese proceso en el cual el Señor nos quiere llevar, no a fingir algo delante de los hermanos, no a fingir algo cuando me encuentro en el culto, cuando me encuentro en la reunión y después ser la misma persona de siempre, porque el Señor quiere esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que realmente estén dispuestos a ofrecerle sacrificios espirituales, aquellos que realmente quieran padecer por causa de Él, aquellos que elijan realmente ir combatiendo contra todas las cosas que se levantan para gozar de esa gloria venidera y dejar de lado esos placeres temporales que ofrece este mundo, que ofrece el sistema de este mundo y que ofrece todo lo que tiene el enemigo. Pero tiene que llegar a ser una realidad. Tenemos que anhelarlo, tenemos que ponerle fin a esa hipocresía. Porque cómo comportarnos de una manera delante de los hermanos y cómo después comportarse de otra, eso es una hipocresía, es una mentira, nos mentimos a nosotros mismos. Y es tiempo de empezar a sembrar realmente en el Señor, a mostrar una vida genuina, de sinceridad, de un amor no fingido, sin hipocresía, sin malicia, sin engaño. A esa vida que hemos sido llamados a vivir. Y dice el versículo que vimos al principio, acercándonos a Él. Dice, desechando todas esas cosas, tenemos que acercarnos a Él como piedra viva. Ahora esto tenemos que meditarlo, realmente queremos ser, porque cuando escuchamos esta palabra, ¿qué sentimos? ¿Qué pensamiento nos viene a la mente? Porque la palabra nos tiene que iluminar, tiene que traernos a luz nuestra condición, tiene que sentir, tenemos que llegar a sentir algo en nuestro corazón, tenemos que llegar a sentirnos amonestados por la palabra, si realmente queremos vivir esa vida a la cual nos llamó el Señor, esa vida de santidad. Si realmente anhelamos agradarlo, queremos estar así como vivimos hasta ahora. Ahora, hablábamos en la reunión anterior, Él siempre nos va a dar los recursos para alcanzarlo, pero tiene que estar la decisión. Hoy que estamos escuchando la palabra, que estamos escuchando estas cosas, ¿qué sentimos? ¿Qué meditamos? Realmente vamos a tener en poco lo que el Señor hizo, como hablaban en el capítulo 1, que fuimos rescatados no por precio
humano, no por precio de hombre, no con cosas terrenales, sino que por precio de sangre. Vamos a tener en poco el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, porque todo lo que podamos hacer nosotros, desde que aceptamos al Señor hasta que nos vamos a la presencia de Él, no se compara con el sacrificio que Él hizo, habiendo dejado el cielo, habiéndose despojado de sí mismo y tomando forma de hombre, padeciendo, gustando la muerte por nosotros. Todo lo que podamos hacer no se compara con ese sacrificio. Ahora, cuando miramos estas cosas, estamos viendo si ponemos en poco el sacrificio del Señor o realmente le damos valor, porque el poner en poco el sacrificio del Señor es llevar una vida así nomás y no preocuparse por vivir esa vida de santidad, por ejercer ese sacerdocio santo. Pero cuando realmente le damos valor, nos vamos a ir esforzando la gracia del Señor, vamos a ir anhelando, por más que vengan sufrimientos, por más que vengan padecimientos, vamos a ir anhelando vivir esa vida de santidad sin hipocresía, que sea una realidad, que Él trabaje en nuestros corazones, que le podamos agradar, que podamos llevarle esos sacrificios espirituales todos los días, ofrecernos como sacrificio vivo nosotros, para poder comprobar su buena voluntad agradable y perfecta, que no sea solo en un rato de reunión, solo cuando toca predicar la palabra, solo cuando toca alabar al Señor, o solo cuando toca juntarse con las hermanas a hacer una manualidad, o solo cuando toca hacer una actividad en la iglesia, sino que podamos ofrecerle sacrificios espirituales todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, forzarnos la gracia, estar atentos, buscar cada día ir siendo perfeccionado, que nuestra vida sea un sacrificio de continuo para Él, porque tenemos que ver el sacrificio que costamos para el Señor. Él derramó su sangre, se entregó Él por completo, y tenemos que darle valor a eso que Él hizo por nosotros. Esa es una realidad. Ahora tenemos que meditar si realmente queremos ejercer ese sacerdocio santo. Y ahora vamos a ir viendo a través de la Escritura y vamos a ir viendo a la luz de la palabra cuántas cosas el Señor compró para nosotros, la obra que Él ha hecho en la cruz, la obra que Él se ha hecho por nosotros y que quiere hacer en nuestros corazones, confirmarla en nuestros corazones. Hoy podemos ver la juventud, aún en la iglesia, la juventud de aquellos que han creído, cómo están más tras todas las cosas que ofrecen las redes sociales, porque uno, si ve las diferentes redes sociales, hombres, mujeres desnudos y están todo el tiempo absorbiendo esas cosas, todo el tiempo tras las distracciones de este mundo. Que eso va despertando cosas en ellos y se va haciendo que se alejen del Señor, por más que se vayan creando en la iglesia, van absorbiendo todas esas cosas y va despertando lo que está en su carne y se van alejando del Señor. Pero cuántos jóvenes se han ido decepcionados de las iglesias. O cuántos jóvenes los tienen porque los atrapan con las diferentes distracciones, con los diferentes tipos de música, con las diferentes actividades. Vemos cómo se van perdiendo la juventud tras las cosas que ofrece este mundo y van encontrando un atractivo, encuentran mayor atractivo en las cosas de este mundo que en la palabra del Señor, que en lo que se le ofrecen las iglesias, por causa de que se lo ha descuidado y no se ha hecho un trabajo conforme el Señor. Ahora hay generaciones de jóvenes que en este tiempo se han apartado. Conozco cientos de jóvenes que están apartados del camino del Señor y que no quieren saber de nada de pisar una iglesia, que se han apartado del camino del Señor y se han ido a hacer tatuajes, se han llenado de tatuajes, que se han volcado al alcohol, a la droga, a todos los vicios, que no quieren saber de nada con pisar una iglesia, porque aquello que le tenían que llevar por el camino de santidad, aquello que lo tenían que instruir en la palabra de justicia, le han enseñado con su conducta, con su proceder, que lo santo se podía profanar, en vez de llevarlo en esa vida de santidad, en vez de serle ejemplo, lo han llevado por ese camino del error, le han mostrado a través de su conducta, de lo que veían esos jóvenes, que lo santo se podía profanar, entonces se alejaron del Señor, porque en aquello que estaban puestos para ministrar la palabra, han visto conductas totalmente en contra de lo que está escrito y eso le ha llevado a alejarse del camino del Señor. Sin embargo, un día creyeron, son parte de la iglesia. Ahora esto es algo que es una realidad y lo tenemos que saber, lo tenemos que conocer porque hay que orar aún por ello. ¿Cuántos jóvenes se han ido defraudados, decepcionados? ¿Cuántos jóvenes que se han sentido usados? ¿Cuántos jóvenes que han vivido cosas terribles dentro de la iglesia que no quieren pisar nunca más? El pensamiento de ellos hoy en día no es pisar nunca más una iglesia, no es que han dejado de creer en el Señor, pero por causa de los malos testimonios, de las cosas que han vivido, de las cosas que le han hecho. Se han alejado de las congregaciones.
Ahora esto es una realidad. ¿Cuántos malos ejemplos? Aún los jóvenes que están en la iglesia saben más de un equipo de fútbol, saben más de las canciones que sacan los cantantes modernos que de la Biblia. Pasan más tiempo ocupados en las cosas seculares del mundo que en la palabra del Señor, estando aún congregando, estando sirviendo al Señor, tocando la música, haciendo cosas en la iglesia, saben más de las cosas del mundo que de las cosas del Señor. Y esto es algo que lo tenemos que saber, lo tenemos que entender, verlo realmente como es para poder interceder, como esos sacerdotes santos que podemos interceder en favor de cada uno de los hermanos. Y a veces nos gusta cuando se dicen estas cosas, pero vimos nosotros aún en el carácter de Samuel cómo tiene que ser un sacerdote de Dios, que a la hora de decir la verdad, de hablarlo, hay que hablarlo, lo tenemos que hablar. Vemos cuando Samuel le tuvo que ir a hablar a Saúl, que le tuvo que ir a decir la verdad. Cuando Pablo le tuvo que hablar a Pedro, a Bernabé, que estaban haciendo en contra de lo que estaba escrito, fue y lo tuvo que enfrentar. Ahora muchos se han confundido por tiempo porque se han visto por años hacer ministro cualquier cosa y parece que no pasa nada, que no importa, mientras predique la palabra sí que pasa. El tema que a veces se confunde porque así como el Señor habló sobre la cizaña y el trigo, a veces no los arranca porque si los arrancara en el momento quizá le causa daño a otros que están en alrededor, pero cuando llega el tiempo, todo lo que uno va a sembrar eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, todo lo que uno siembra va a cosechar, a veces no son arrancados en el momento, porque si se le arranca en el momento a veces se puede deteriorar lo que está alrededor, pero Dios no puede ser burlado, todo lo que uno siembra va a cosechar, y si uno va sembrando en la carne va a ir cosechando en la carne, porque Él no tiene por inocente al culpable. Por eso cuánto estrago han hecho por años los ministros de las congregaciones, con las jóvenes, con los jóvenes, con las jovencitas, por años han hecho estrago, y en este tiempo cuántas están afuera, cuántos están afuera en el mundo por causa de esos malos testimonios, esas malas cosas, pero el Señor ya va, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios y el Señor ya va acomodando todas las cosas de un tiempo que el Señor va a ir trayendo orden, porque Él se va a llevar una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Y todos aquellos jóvenes cuando vengan, cuando regresen al camino del Señor, van a ver que realmente se puede vivir una vida de santidad, que realmente se puede ir por ese camino de perfección. Él es vengador de lo suyo. Lo vemos aún en David, que era un rey conforme al corazón de Dios, pero vemos cuando se llevó a la mujer de Uría, Betsabé, y sin embargo le fue el juicio, la sentencia le llegó cuando fue Natán el profeta. ¿Qué le dijo ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11? Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secretos, mas yo haré esto delante de Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Él no tuvo por inocente al culpable, porque había quedado blasfemado el nombre de Jehová, había quedado blasfemado el nombre de Dios. Y así cuánto han dejado blasfemado el Evangelio por cuántas cosas que han hecho, pero Él no va a tener por inocente al culpable. Y esto no es que estemos queriendo anhelando un juicio, sino que Dios va a traer orden, porque cuando viene el orden del Señor ahí empieza a renacer el temor. Mucho a causa de que parece que no pasa nada, que hacen y deshacen, van perdiendo el temor, le llevan a otro a perder el temor de Dios, pero Dios va ordenando, es un tiempo que el Señor va a ir ordenando para que la iglesia empiece a recuperar ese temor. Y aún cuántos se han prestado para eso, porque así como han hecho estragos, cuántos jóvenes, cuántas jovencitas han sido partícipes de eso, metiéndose en todas esas cosas, cuántos matrimonios se han deshecho en este tiempo por causa de que han pasado las iglesias. Sin embargo, hay jóvenes y jovencitas que cuando les llegue el tiempo de casarse también van a padecer cosas y van a, cuando llegue ese momento, que padezcan cosas y que la experimenten en su misma vida y se van a acordar porque Él no tiene por inocente al culpable, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Y hay quien lo van a padecer en su mismo matrimonio, hay otros que lo van a padecer
que hicieron cosas y lo van a padecer, van a ver a sus propios hijos padeciendo esas cosas, porque Él no tiene por inocente al culpable. Y tenemos que llegar a aprender, porque si Dios no lo disciplina de esa manera, uno nunca va a llegar a aprender. Por eso que en este tiempo hay quienes lo van a padecer, estas cosas las van a pasar, porque es un tiempo que Él va a ordenar, tiene que empezar a ordenar la iglesia. La iglesia del Señor, y hemos sido llamados a vivir una vida en santidad, y por años han hecho estragos dentro de las congregaciones. Cientos, miles de jóvenes apartados del camino del Señor por los malos testimonios, por las malas cosas que se han visto dentro de las iglesias. Ahora, ¿cómo puedo edificar a la iglesia si no la respeto? ¿Cómo quiero fortalecer a la iglesia si no la respeto? ¿Cómo quiero presentar a la iglesia delante del Señor si no la respeto? ¿Cómo quiero ser parte del progreso de la iglesia? ¿Cómo quiero ministrar? ¿Qué peso va a tener la palabra si no respeto la iglesia? Por eso que estas son cosas que las tenemos que entender, aún aquellos que se van formando. Esto no quiere decir que no se pueda restaurar, porque ¿cuántos van a ser restaurados? Pero ya se tienen que terminar, hay cosas que se tienen que terminar en este tiempo. Tenemos que ir por ese proceso de santificación. Hoy vemos en la iglesia cuántos diferentes estilos de música. Sale un cantante que cantaba rap, que lo inspiraba el mismo enemigo, el mismo diablo lo inspiraba con las letras, el rap que nació en los suburbios con la gente que estaba atestada de maldad. Sin embargo, entran al evangelio y siguen cantando el mismo estilo de música, lo único que le cambia las letras. ¿Qué conversión es esa? Han creído en Jesucristo, pero la misma música que inspirada por el diablo usaban para llevar a la gente a la maldad, usan en la misma congregación, así con el reggaetón, una música que se creó para denigrar a las mujeres, para cantar cosas obscenas, y usan esa misma música para poder cantar para Dios. Y así cuantas cosas. Y esto es algo que tenemos que abrir los ojos, porque entra el engaño. Muchas veces cuando uno habla estas cosas lo tratan de legalista, lo tratan de religioso, pero es una verdad, música que inspirada por el diablo, que se creó para denigrar a los hombres, la introducen en la iglesia para atraer a los jóvenes, para poder agradar al mundo. Sin embargo, van en contra. El mismo Señor ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 18 y 19, dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso es algo con lo que tenemos que lidiar aquellos que hemos creído que el mundo nos va a aborrecer. Por causa de nuestra elección, por causa de que Él nos eligió a nosotros, por causa de esa vida que tenemos que llevar, el mundo nos aborrece. Ahora, hoy en día, ¿cuántos esconden su fe? Y no se quieren dar a conocer abiertamente como cristianos, o lo hacen a medias. Sin embargo, nosotros tenemos que darnos a conocer como hijos de Dios y desde ahí establecer una relación con las demás personas, que conozcan que somos creyentes, que somos cristianos, que vamos a la iglesia, que leemos la Biblia, que hemos depositado la fe en Dios, que hablamos de Jesucristo, que creemos en Él, que creemos que Cristo nos va a venir a buscar. Porque a veces el cristiano quiere pasar desapercibido por no padecer, por no ser aborrecido. Ahora, si no nos aborrecen, si todo el mundo nos ama, si nadie nos rechaza, entonces quiere decir que algo está fallando, porque el mismo Señor dijo que así como lo aborrecieron a Él, a nosotros nos van a aborrecer. Y esto es una realidad. Pero ¿por qué hoy nos aborrecen a la iglesia? Porque prácticamente no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. No hay diferencia en cómo viven, no hay diferencia en cómo hablan, en cómo se conducen. No hay ninguna diferencia, por eso que no los aborrecen. Por eso que nadie padece prácticamente. Porque viven de la misma manera. Sin embargo, nosotros hemos sido llevados a vivir esa vida de santidad, de apartarnos del sistema de este mundo. Y a causa de que nos vamos a ir apartando del sistema de este mundo, a causa de que nos vamos consagrando a Dios, nos van a aborrecer, nos van a rechazar. Vimos hace unos días atrás los ejemplos de aquellos que quisieron vivir una vida consagrada a Dios, cómo padecieron. Vimos el ejemplo de Daniel, de los amigos de Daniel, de José. Por causa de vivir una vida consagrada a Dios.
¿Cuántas cosas padecieron? Ahora esto es algo que lo tenemos que saber porque estamos a la puerta de la venida del Señor, estamos a la puerta de todas las cosas que se va a manifestar a este mundo a través de la iglesia. ¿Y cómo podemos ser los instrumentos si no nos consagramos a Él? ¿Cómo pretendemos ser instrumentos en las manos del Señor? ¿Cómo pretendemos servirle a Él si en estos tiempos finales que se aproximan van a servirle a aquellos adoradores en espíritu y en verdad? Aquellos que a través de ese sacerdocio santo van a ofrecer sacrificios espirituales. Aquellos que realmente quieran vivir una vida consagrada al Señor, que quieran renunciar a este mundo. A eso hemos sido llamados. A poder vivir esa vida de santidad. Ahora tenemos que preguntarnos nosotros cuáles son los sacrificios espirituales que le estamos ofreciendo en este tiempo al Señor. ¿Cuáles son los sacrificios que estamos ofreciendo por medio de Cristo? Si somos conscientes de ese llamado que tenemos. Si nos esforzamos la gracia para alcanzarlo. Si vamos combatiendo, porque cuántas cosas tenemos que ir combatiendo. A cuántas cosas nos tenemos que ir enfrentando todos los días. Cuántas tentaciones, cuántas debilidades, cuántas dificultades. Enfrentarnos con nuestro mismo carácter, con nuestra forma de ser. Pero tenemos que saber que vamos a tener un resultado, que a eso fuimos llamados, que ahí está nuestra esperanza. Que hacia eso tenemos que apuntar a vivir esa vida de santidad, esa vida de consagración. Prácticamente ya no se habla más de la santidad en las iglesias, no se habla más de la consagración. Cada uno vive como quiere, hace como quiere. Pero la palabra es clara. Dice que lo va a venir a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Podemos ver al Señor ahí en Apocalipsis, en las cartas a las diferentes iglesias, cómo le va marcando las cosas que tenían que corregir. Ahí ya el Señor mismo le estaba hablando, cómo le iba marcando las cosas que tenían que corregir. Ahora esto tiene que ser algo que nos lleva a meditar. Esto nos tiene que llevar a meditar como iglesia del Señor. Porque hay cosas que tenemos que llegar a descubrir a través de esa vida. Hay cosas que tenemos que llegar a comprobar en nosotros mismos. El llegar a despojarnos de esa antigua vida. ¿Cómo puede ser que no encontramos un atractivo en la vida del Señor? Ahora miramos en la iglesia primera, se convertían y enseguida abandonaban su vida, enseguida dejaban lo que eran para seguir al Señor. Y ahí mismo si tenían que ser entregados por causa del Señor, si tenían que entregar su vida, no lo dudaban. Porque le habían conocido, porque el Espíritu Santo les había convencido. Porque cuando predicaban los apóstoles lo hacían lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo de tal manera que el Espíritu Santo los convencía y pasaba como la predicación de Pedro, que se convertían 3.000, 5.000, que les estaba hablando y descendía el Espíritu Santo sobre ellos. Eran convencidos porque eran varones llenos del Espíritu Santo que no tenían un interés en particular, no tenían interés en que los sigan a ellos, no tenían interés en formar estructura humana, no tenían interés en tener personas que les guíen, que se dejen guiar por ellos, que se dejen dirigir. Ellos sabían que tenían la autoridad y la ejercían y no tenían que forzar a nadie para que lo sigan, sino que las personas al reconocer la autoridad que tenían se iban sujetando a ellos. No querían estar ellos sacando en cara la posición que tenían, el don que tenían, lo que Dios le había dado, sino que hacían uso de esa autoridad al predicar la palabra, las manifestaciones que tenían del Espíritu Santo. No había ningún interés personal en ello. El único interés que tenían era hacer la voluntad de Dios porque sabían que tenían el tiempo contado, sabían que iban a ser perseguidos por causa de anunciar el Evangelio, sabían que iban a ser perseguidos por causa de hablar la verdad, sabían que iban a ser perseguidos por causa de que esa palabra inspirada por el Espíritu Santo, su forma de vivir, inspirada por el Espíritu Santo, por el Evangelio, iban contra el sistema de este mundo y por eso se iban a levantar contra ellos. Y ellos sabiendo esas cosas aprovechaban el tiempo al máximo porque sabían que un día se iban a partir de esta tierra, que lo iban a querer matar, que lo iban a estar persiguiendo, encarcelando, pero aprovechaban todo el tiempo posible para poder
discipular a otro, para poder transmitirle la verdad, para poder enseñarle, para acercarlos al Señor, para acercarlos a Dios a través de la palabra, a través del Evangelio. Pero hoy se van perdiendo esas cosas porque están los intereses personales. Está primero que quieren aquellos que los sigan a ellos, que los reconozcan a ellos, que los vean a ellos como mejores que otros. Entonces hay cosas que siempre las van a filtrar, que no las van a hablar, no las van a dar a conocer, porque si saben que las dan a conocer, van a estar poniendo los ojos sobre ellos, van a estar observando su vida, su conducta. Entonces ciertas cosas no se habla de santidad, no se habla de esto, no se habla de lo otro, no se habla del respeto, no se habla de ciertas cosas, porque saben que si las hablan, van a estar poniendo los ojos en ellos, los van a estar siguiendo de cerca, van a estar viendo lo que hacen, lo que dejan de hacer, si salen, si entran, los van a estar siguiendo su conducta, todo lo que hacen. Por eso que no hablan, porque hay intereses personales. Pero cuando el único interés es hablar la verdad del Señor, cuando el único interés es dar a conocer el Evangelio, ahí ya uno se despoja de todo. Y si hay cosas que le faltan alcanzar, se va a esforzar, pero ya no está viendo si le van a estar mirando, porque él sabe en su corazón que le quiere agradar al Señor y que lo único que quiere es transmitir la verdad, predicar el Evangelio, porque el tiempo va corriendo, la maldad se va preparando en este mundo, se está preparando el escenario para el anticristo, pero Cristo va a venir a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, y en este tiempo está levantando a aquellos que la van a preparar. Por eso que vamos a ver en este tiempo, así como vamos a ver engañadores, así como vamos a ver siervos de Dios que se van a restaurar, vamos a ver quienes predican la verdad, que no les va a importar otra cosa que predicar la verdad, a costa de que sea, no importa que se levante, que se enojen contra ellos, van a predicar la verdad del Evangelio. Esta es la verdad, hemos sido llamados a vivir una vida santa, apartado del pecado, apartado de todas esas cosas que ofrece este mundo, y para eso el Señor nos va llevando en ese proceso de santidad. Esa es la realidad a la que fuimos llamados. Hacia eso tenemos que apuntar, ese tiene que ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Ir siendo transformado todos los días a través de la palabra, ir comprobando, teniendo experiencia, detenernos, meditar cómo vivimos, cómo pensamos. Cuando viene la luz de la palabra del Señor, cómo pensamos, cómo estamos procediendo. Si todavía somos egoístas, si todavía somos amadores de sí mismos, si todavía nos cuesta compartir con otros, si todavía nos cuesta decir la verdad, si todavía nos cuesta reconocernos como hijos de Dios. Si todavía nos gusta andar con astucia humana, ir haciendo las cosas a nuestra manera, ir persuadiendo, ir adulando, o realmente queremos llevar una vida de sinceridad, de honestidad. Todo queda expuesto a la luz de la palabra del Señor, no hay cosa oculta que no sea manifiesta. Por eso acortemos el camino, no hay cosa oculta que no sea manifiesta. Si yo estoy sembrando la carne, voy a cosechar en la carne. Si yo estoy sembrando según los hombres, voy a cosechar según los hombres. Acortemos el camino, llevando esa vida de sinceridad, poniéndonos en las manos del Señor, porque si estamos haciendo lo contrario, vamos a caer expuestos a la luz de la palabra del Señor y a la luz de los hombres. Por eso que tenemos que ver realmente esta vida que hemos sido llamados y que el Señor nos va a dar las armas, los recursos. Y si en algo vamos errando, si en algo nos equivocamos, podemos encontrar la salida en Él. Podemos ir siendo perfeccionados en Él, pero acortemos el camino. Tenemos que abrir los ojos. ¿Cómo estamos procediendo? ¿Qué sentimos al escuchar esta palabra cuando escuchamos que hemos sido llamados a vivir esa vida de santidad? Cuando vemos que estamos más preocupados quizás por el deporte, por los jugadores de fútbol, por la música, por la canción que sacó el otro cantante, por la serie que sale en televisión y por todas esas cosas. Ahora es tiempo de empezar a meditar y empezar a despojarnos de ciertas cosas. Empezar a ver, porque esto no es por temor, esto no es por imposición, esto tiene que ser por amor. Pero lo tenemos que escuchar, tenemos que ser amonestados a llevar a vivir esa vida. ¿Cómo puede ser que nuestros jóvenes pasen horas ahí en Instagram, en Facebook, viendo hombres desnudos, mujeres desnudos, todas esas cosas que ofrecen las redes sociales? ¿Cómo puede ser que los mismos jóvenes que criados en la iglesia piensan que van a llenar su corazón mostrándose en fotos en internet? Y acá no es juzgar a nadie ni culpar a nadie porque todos somos responsables. Todos tenemos que estar orando, clamando por ellos, clamando por aquellos que han creído. Pero algo está fallando. Algo nos está enseñando, algo se ha venido haciendo mal. Por eso que está ese resultado.
Pero este es tiempo de empezar a construir, de empezar a levantar los muros como hizo Jeremías, de empezar a edificar, a restaurar. Y tenemos que empezar intercediendo por todos ellos, intercediendo aún por los ministros, intercediendo para que el Señor vaya cumpliendo su propósito en la iglesia. Esto es algo que lo tenemos que entender, lo tenemos que saber. A eso fuimos llamados, a vivir esa vida de santidad, a poder ofrecer esos sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Por eso que dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Tenemos que ser edificados. Si no somos edificados como casa espiritual o como sacerdocio santo, no vamos a poder ofrecer esos sacrificios espirituales. Ahora Pablo dijo que el fundamento estaba puesto, que cada uno mire cómo sobreedifica. Nuestro fundamento está puesto, es Cristo. Ahora viene la palabra y tenemos que ir viendo cómo vamos edificando. Podemos edificar con piedras preciosas, con oro, con plata, como dice la palabra, o con heno, con hojarasca, con barro. Pero la obra de cada uno dice que va a ser probada por el fuego. Está en nosotros. Ahora, ¿qué habrá más importante? ¿Qué habrá más importante que el llamado que tenemos a vivir esta vida? ¿Será más importante el cantar? ¿Será más importante el hacer un servicio, el hablar, el predicar, que el vivir esta vida? Porque a lo primero que hemos sido llamados a vivir esta vida. ¿Será más importante cualquier otra cosa? Esto es lo primero que tenemos que entender. ¿Será más importante el formar una familia que el vivir esta vida? Si todo lo que nos va a dar es parte de la vida que tiene preparada para nosotros. Todo, ya sea el servicio, nuestra vida personal, en el trabajo, todo es parte de lo que Él ya tiene preparado para nosotros. Ahora, qué preocupación, porque estamos todos preocupados muchas veces por lo que queremos hacer en el servicio, por lo que nos falta alcanzar en nuestra vida, por todas las cosas, pero ¿cuándo nos preocupamos por acercarnos al Señor? Por ir viviendo esa vida en ese camino de perfección. Ahora, si alguien quiere conocer algo, si alguien quiere conocer ciertas cosas, le tiene que dedicar tiempo. Si uno se quiere especializar en ciertas cosas, tiene que dedicarle tiempo porque tiene que estudiar. Bueno, así también nosotros, si queremos conocer al Señor, le tenemos que dedicar tiempo a Él. Si queremos acercarnos a Él, lo queremos conocer, le tenemos que dedicar tiempo. En estos momentos de confinamiento, que se vive prácticamente un confinamiento mundial, es un llamado a que le dediquemos tiempo a Él. Es un llamado a que le podamos dedicar tiempo. No dejando que hacer nuestros quehaceres, pero dedicando tiempo, porque tenemos tiempo de sobra como nunca antes. Y es un llamado a dedicarle tiempo a nuestro Señor, para que podamos ir siendo perfeccionados, para que podamos conocerle, para que podamos acercarnos a Él. Tiene que empezar a nacer ese deseo de querer amarle, de querer ser correspondiente a ese sacrificio. De que los que vayan entrando, porque cuántos van entrando nuevo al Evangelio, como vimos en estos días, cuántos se van a ir acercando a causa de todo lo que está pasando y que encuentren en nosotros, que ya estamos en la iglesia, que encuentren cristianos que quieran amar al Señor, que quieran consagrarse, que encuentren en nosotros aquellos que le podemos ayudar a conocerle. ¿Cuántos están llegando en este tiempo al Evangelio? Que vienen de la droga, vienen del alcoholismo, vienen quizás de otros caminos, de diferentes religiones. Y que sepan que en el Evangelio pueden llegar a vivir una vida de santidad, una vida de orden. En su vida, en su hogar. Esta tiene que ser una realidad y tenemos que mostrarla a través de nuestro comportamiento y nuestra forma de ser, que lo pueden alcanzar ellos también. Por eso que les amonesto a poder meditar a través de esta palabra, que tengamos en cuenta, que podamos meditar a la luz de la palabra del Señor y que meditemos haciendo esta pregunta. ¿Queremos acercarnos a Él? ¿Queremos ejercer ese sacerdocio santo? ¿Queremos ofrecer esos sacrificios espirituales? Esa tiene que ser la pregunta, en eso tenemos que meditar. Porque si queremos, Él nos va a llevar a que lo alcancemos. Pero tiene que estar la decisión en nosotros.
Señor, yo te doy gracias, Señor mío, por permitirme predicar tu palabra y te ruego, Señor, que tú estés amonestando por medio de ella, Señor, a cada uno de aquellos que la van a escuchar, Señor mío, despertando, Señor, el limpio entendimiento para que podamos en este tiempo tomar decisión a favor tuya, Señor mío, sabiendo los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, donde se levantan tantos engañadores, donde se ha transgiversado tanto el Evangelio, donde se ha hecho tanto estrago las iglesias, las congregaciones, Señor, pero la iglesia es un plan tuyo, tú la has comprado con tu sangre, y antes de llevártela, Señor mío, tú la vas a restaurar, tú la vas a exhibir, tú la vas a mostrar, Señor mío, sin arrugas, sin manchas, Señor, tú la vas a hacer resplandecer, Señor, a través de las obras justas de los santos, tú la vas a hacer resplandecer a este mundo, tú vas a mostrar, Señor mío, un pueblo tuyo celoso de buenas obras, que lo único que hagan es amarte y ponerte a ti en primer lugar, Señor mío, y tú lo vas a exhibir a este mundo, por eso queremos ser parte de eso, Señor, te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús, Padre amado, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén.